Estaba en el sur del país la ministra Patricia Bullrich sobre las penas que se van a agravar y que aquellas personas que enciendan fuegos en sitios naturales deberán tener un castigo muy especial, y creo que no es una mala noticia, por el contrario, es mínimamente lo que se puede hacer en buscar esta solución que nos está afectando a los argentinos en este momento. Vemos esas grandes lenguas de fuego en el sur del país y duele, realmente duele ver lo que está pasando. Guillermo Galván, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Ocampo te saluda, amigo. Muy buenas tardes, Jorge, para vos y para la audiencia. Guillermo, la verdad que la decisión en la forma en que lo hizo la ministra, sobre todo en el día de hoy en el sur del país, de tomar esta determinación del castigo para aquellos que sean responsables por encender fuego, por prender fuego en forma irresponsable, creo que es un paliativo pequeño por el gran daño que se hizo en el sur del país, Guillermo. Bueno, mira, son dos anuncios, Jorge, muy importantes. El primero, el gobierno nacional, a través de un decreto del presidente, ha creado la Agencia Federal de Emergencia para combatir todo tipo de catástrofes naturales en la Argentina. Esa Agencia Federal de Emergencia tiene cabeza en nuestro Ministerio de Seguridad y unifica 12 áreas que estaban dispersas en el Estado argentino, desde desarrollo social, que ahora es capital humano, jefatura de gabinete, defensa y áreas que también teníamos nosotros dentro del ministerio. Bueno, eso se unifica, son 12 áreas que van a quedar coordinadas bajo un solo mando y va a permitir obviamente tener un control mucho más exhaustivo y eficiente en todo tipo de catástrofe, ¿no? Estamos hablando de incendios, inundaciones, terremotos. Esa es la primera anuncio que creo que es súper importante, que eso ya está. A partir de hoy ya es una realidad. La segunda, el segundo anuncio, que ahí sí se va a requerir el acompañamiento de los legisladores nacionales, es el incremento de las penas para aquellas personas que en forma dolosa, en forma intencional o culposa, negligente, produzca estragos en el patrimonio del Estado, en la vida de las personas y en el ambiente. Ahí lo que se hace, Jorge, es poner penas privativas de la libertad, que nosotros en derecho le llamamos no escarcelables, Sí. es decir, que tienen que cumplirse sí o sí la condena, no pueden salir en libertad. No es que yo incendio un bosque y por la pena que yo tenía con el actual código, el juez me puede otorgar la libertad hasta que yo vaya a juicio. No, la idea de esta nueva legislación es que al incrementar el monto de las penas se fija un mínimo de 3 años, a partir de 3 años para arriba las penas no son escarcelables, no podés salir Sí. en libertad, vas a tener que pagar la condena desde el día 1, y ahí se modifica. Para el caso del daño ambiental se lleva de 3 a 10 años, hoy era de 3 a 6, el tema de los estragos. Sí. Si se trata del patrimonio, ya sea, por ejemplo, se incendia el cabildo, un archivo, una casa de gobierno, esa pena se lleva 15 años, que ahí se afecta el patrimonio argentino, y cuando se pone en riesgo la vida de las personas, ya sea con lesiones gravísimas o con la muerte, esas penas se elevan a 25 años. Y eso también eso tiene que ver mucho, porque recién me acaba de escribir un par de productores nuestros de los llanos, para aquellas personas que también están manipulando el ambiente a través de los aviones rompetormenta. Nosotros ya tenemos nuestra tragedia desde hace años en La Rioja, que a través de percusores químicos que nadie controla, están dañando nuestro ambiente, están generando sequía, muerte de animales, obviamente de la flora local, no hay plantación que pueda aguantar, y obviamente la mudanza de muchos vecinos
que dejan el campo y se van a la ciudad precisamente al no contar con un régimen de lluvia. Así que eso también tiene un impacto directo en nuestra región concretamente. Ahora, ¿cómo haces para catalogar, Guillermo, eh, la zona? Supongamos, lo que vos me decías perfectamente, lo que tiene que ver si hay un daño directo sobre un parque nacional, es un hecho evidente de que se trata de un daño directamente al país, al Estado, a la naturaleza, a nuestra flora, a nuestra fauna, todo está totalmente dirigenciado directamente a eso. ¿Cómo distinguís en los lugares de en otra parte del país? Supongamos, se produce ahí unos incendios por ahora, creo que se están llevando a cabo también en la zona del litoral, que de pronto no alcanza la categoría ni de parque nacional, pero sí tiene por supuesto la envergadura de un daño tremendo a la flora, a la fauna y a cada una de las provincias que les toca. ¿Quién distingue o la ley tendrá una distinción de cuáles serán los parámetros para tener en cuenta esto? En el caso No, de los no, la ley. edificios, en el caso del edificio, Guillermo, discúlpame. En el caso del edificio creo que es muy evidente, porque si yo daño, no sé, le prendo fuego al cabildo histórico y estoy prendiéndole fuego a parte de la historia de los argentinos. Es decir, ¿los edificios también van a tomar esa envergadura? Bueno, son tres categorías, ¿no? La primera es la seguridad pública. Sí, Un incendio, como el que sucede, que ha sido intencional en la Patagonia, donde hay personas detenidas y se está buscando a otros autores. No hay que olvidarse que Jones Wallace hace un par de días llamó a la lucha armada, ¿no? A levantarse, si había que meter pólvora, había que meter pólvora, si había que quemar, había que quemar. Entonces acá hay bandas de delincuentes disfrazados de pueblos originarios que están generando un daño en la seguridad pública. Cuando vos quemas el ambiente, un parque nacional donde hay 700 personas evacuadas, donde hay fallecidos, Jorge, hay sí, personas que sí. han muerto un bombero inclusive ayer tratando de rescatar una persona, ha muerto una docente, ha muerto una persona de 80 y pico de años por inhalación de humo en el día de hoy, donde además tenés contaminación de los ríos, porque te imaginas que toda esa ceniza va a contaminar los ríos y los lagos por mucho tiempo, una vez que Los llueva eso drena. responsables, Guille, paréntesis chiquito, el responsable que haya sido tomado infraganti como responsable de esos incendios, ¿se tiene que hacer cargo de todo este daño producido, no tan solo en la naturaleza, sino también en las vidas, como un hecho delictivo? Sin duda, y lamentablemente, Jorge, por eso estamos enviando urgente este proyecto de ley de reforma del Código Penal, Que acaba se de le va a entrar. aplicar la ley actual, se le va a aplicar, que es mucho más benigna a la que estamos modificando nosotros. Pero lo que se trata acá es de persuadir en el futuro este tipo de contingencia. Entonces vos tenés la seguridad pública afectada, porque también tenés interrupción de camino, se ha puesto en peligro también hospitales zonales, escuelas que se han quemado, viviendas, como te decía, y además tenés el patrimonio, que esto que estábamos hablando recién, que es el patrimonio que nos identifica como nación, como provincia, porque también va a incluir si se daña un patrimonio que tiene una valoración histórica, Mm. y por supuesto la vida de las personas, que vos sabés que eso no tiene reparación. Sí, por Estos supuesto. delincuentes que ya están presos, que se les va a aplicar la máxima de las penas, donde van a tener agravante, porque también se les va a sumar el tema de las personas fallecidas y de los daños materiales, van a tener el juzgamiento de la causa penal por el daño que han generado y también la acción civil de reparación por el daño que han causado a las personas y al patrimonio común en estas provincias, ¿no? Que es Chubut, Río Negro y Neuquén. Guillermo, la aplicación del nuevo código que justamente está apareciendo por estas horas, que tiene que ver, son las penas más duras para violadores y cadena perpetua efectiva, es parte de un plan de concientización que acá hay que respetar la ley sí o sí. ¿Cómo hacemos con el tema político, donde también la ley
tiene que aplicar su fuerza y tiene que aplicar su correctivo. La ficha limpia es parte de esa ley que significa por lo menos tener en lista de espera o de posibilidades que alguien alcance un cargo siendo transparente, limpio, genuino y válido para ejercer un poder. ¿Entra todo eso ahí, Guillermo? Bueno, es mucho más complejo, ¿no, Jorge? Porque estamos hablando no solo del incremento de las penas para este tipo de delitos aberrantes, sino que estamos hablando de cómo nosotros cambiamos la conducta de la sociedad para que no se repitan estos delitos en el futuro. Quien quiera prender una fogata de forma no intencional, se come un asado y no apagó bien el incendio, Sí. pero lo generó y produjo este estrago. Para aquellos que intencionalmente lo hicieron, como estos grupos pseudo mapuches que se autodefinen originarios, no tienen nada de originario, No. podría cambiarse el nombre, el Yoneguala, ¿no? Para cómo tiene un nombre inglés. Empezando por ahí, y además llegando efectivamente a este cambio de conciencia, ¿no? De que vos cuando incrementás las penas, cuando las endureces, cuando además la gente ve el castigo público de quienes cometieron estos delitos, violaciones seguidas de muerte, que son cadenas perpetuas ahora, que esa es la idea y demás, vos lo que estás apuntando es a disuadir en el futuro es que esas conductas se vuelvan a repetir por otros seres humanos. Bueno, de eso se trata. Y nosotros tenemos que cambiar un paradigma, Jorge. Cuando nosotros vivimos en sociedad, nos juntamos los seres humanos y ponemos reglas de juego. Eso es Sí. ancestral. ¿Sí? Antes era con el garrote, con la piedra, el más fuerte era el que te dominaba. Después vinieron los reyes, después vinieron los ejércitos más poderosos, lo que sucede ahora. El que tiene poder económico y militar te domina el mundo. Pero ¿qué hacemos las sociedades cuando nos juntamos? Ponemos reglas de convivencia. Y esas reglas de convivencia que nosotros hemos definido los argentinos, castigamos las conductas que rompen ese orden social. ¿Qué hemos hecho con el kirchnerismo? Le hemos venido buscando con el falso garantismo vetas a esas penas que debían ser ejemplares de conducta para hacerlas permeables. Por eso el delincuente te sale al otro día. Lógico. Por eso se está por votar la reiterancia, que dicho sea de paso, los diputados de La Rioja en su totalidad la votaron en contra. Soria, Casas, y ayúdame el Herrera. de Chilecito que me... Herrera. No, Herrera y Pedrali. Y Pedro. La votaron en contra. ¿Qué significa la reiterancia? Que aquel delincuente que ha delinquido, que el proceso no ha concluido, que el juez lo ha dejado en libertad y que ha vuelto a cometer uno o más delitos, que sigue en libertad, eso ya no sucede con la reiterancia. Es suficiente que vos hayas cometido tu primer delito y que el juez te haya dejado en libertad y hayas reiterado ese delito para que vos efectivamente ya no recuperes la libertad. En la Cámara de Diputados hace unos días, los 4 diputados de La Rioja votaron en contra de la reiterancia y hay que decirlo. Entonces, cuando a vos en La Rioja te roban la garrafa y a los 10 días te roban tu casa por el mismo delincuente y ese delincuente sigue libre, es producto de que estos legisladores, porque todo el PJ lo votó en contra, han generado estas leyes permeables para que el delincuente se le garantice salir y no el delincuente se le garantice pagar la pena, que para eso nos juntamos como sociedad para condenar y castigar estas conductas anómalas. Guillermo, yo decía hace un ratito en la editorial también de que estamos en un año donde tenemos que aprovechar este hecho de elecciones que tiene para que la gente entienda el por qué hay un recambio, por qué intentamos que un legislador no sea obsecuente al partido político, sino que sea consecuente con los argentinos. Creo que nos está faltando mucha educación democrática, mucha educación para que la gente se entere el por qué hay elecciones, para qué y cuál es el motivo. No es para que te den un bolsón, te cambien las zapatillas y te den la remera con la insignia política. Guillermo, te agradezco. Y Sí, perdóname, sí, y comparto que quien se presente como candidato se valide explicándole esto a la sociedad. claro. Porque
No es que vos das el bolsón y la chapa y sos el diputado, el senador, el diputado provincial. Vos tenés que contar, nos tienen que contar los candidatos este año. ¿Para qué quieren llegar? Para cambiar las leyes, porque además tenemos que justificar si son idóneos para el cargo, Jorge. Sí, 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 Porque acá lo totalmente que de se ha acuerdo. hecho es una industria de la corrupción. Vos choreas y compras los votos, te garantiza el poder y la impunidad. Y ese es el cambio cultural que tenemos que dar. Empezar a votar a conciencia y que mujeres y hombres de bien defiendan los intereses de los riojanos. Guillermo Galván, doctor, te agradezco mucho tu tiempo, muchas gracias, muy amable. Un abrazo grande, Jorge, para vos y para la audiencia. Muchas Muy buenas gracias, tardes. hasta luego. Guillermo Galván, director nacional, estamos sobre la hora, ¿quién? Vamos,